Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que nos estés viendo. El día de hoy, pues entrevistaré, bueno, mi nombre es Violeta Mejía, yo soy terapeuta holística, maestra de primaria, maestra de preescolar, maestra en educación familiar. He estudiado varias cosas y me gusta mucho hacer barras y dar terapias de esquí. Eso es como lo que más me gusta, pero doy reflexología, masajes contracturantes de espalda, gota de lluvia, lectura de tarot, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos como invitada a mi amiga Carmen Muñiz, quien es una persona súper mágica. Yo la quiero mucho, la admiro por todas sus cualidades y sobre todo porque es una mujer muy humana, una mujer emprendedora, porque dice que no le gusta que le diga empresaria, pero bueno, es emprendedora. Y en esta ocasión, pues, ella va a ser la madrina del nombre de este programa, que se va a llamar M&M, Martes de Magia. Y bueno, queremos que Carmen nos comparta cómo en esta magia que ella maneja personal, como de dentista, de la licenciatura de cirujano odontólogo, da un giro a su vida y ahora es todóloga. Y bueno, pues bienvenida Carmen y muchas gracias por aceptar esta invitación. Te agradezco muchísimo, Violeta, porque esta invitación de verdad que fue una muy agradable sorpresa el saber que hoy amadrinamos el nombre del programa y eso de veras que me da mucha felicidad. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, para quienes no me conocen, pues mi nombre es Carmen Muñiz, como ya bien lo dijo Violeta. Y bueno, somos muy buenas amigas. Hemos hecho una amistad muy agradable los últimos años, aproximadamente 7 años de conocernos. Y los últimos 3, yo creo que es cuando se ha afianzado más esa relación. Y pues me remonto a los orígenes de mi formación académica. Fíjense que yo fui el prototipo de lo que hace la mayoría de la gente. Haces el kinder, luego vas a la primaria, porque es lo que sigue, después la secundaria, después la preparatoria. Y yo sabía que me gustaban las cosas del área médica, pero realmente yo no sabía para dónde. Medicina no, porque la verdad es que me confrontaba el tener que estudiar tantísimo tiempo. Pero siempre estuve inclinada a todo al área médica. Me gustaba muchísimo desde temprano. Finalmente, bueno, decido entrar a odontología. Fue una carrera que me gustó mucho, la disfruté mucho, aprendí muchas cosas que me inquietaron para aprender posteriormente otras. Y cuando yo termino la carrera, inmediatamente me titulo porque yo sabía que si no lo hacía en ese momento, quizá no me iba a titular. Entonces fue algo que yo tenía muy claro en mi mente que tenía que terminarlo completo. Eh, no sé por qué motivo exactamente, pero quizá tenía yo estaba futurizando una posibilidad de otras cosas que sucedieron más adelante. Pero en ese momento yo termino mi carrera. Yo comencé a trabajar un poco antes de salir de la carrera, precisamente en un consultorio, y bueno, aprendiendo con el odontólogo que estaba ahí, que era mi hermano, y bueno, seguí trabajando, pero algo que a mí siempre me intranquilizaba. Yo sabía que había algo más que eso. Me gustaba la carrera, yo creo que el poco tiempo que la ejercí, no fui para nada una mala odontóloga, me gustó, me gustaba hacerlo, hacía buenos trabajos y me esmeraba en que las cosas fueran lo que tenía que ser. Sin embargo, siempre había así algo, un halo de que algo faltaba. No sabía yo qué. Y un día recuerdo, estaba yo hojeando un periódico y vi un anuncio que decía, buscamos gente diferente, así con letras grandotas. Y yo dije, me hablan, alguien me busca. Entonces, cuando voy viendo de qué se trataba el anuncio, era un laboratorio farmacéutico que en aquellos años se llamaba Squid. Ahora Squid ya no existe. Posteriormente lo
absorbe otro Bristol y luego se hace Mead Johnson. Bueno, hay una serie ahí de manejos empresariales. Entonces, me gustó mucho el eslogan. Yo conocí ese laboratorio porque uno de mis tíos había sido muchos años un representante médico. Entonces, yo estaba familiarizada un poquito pues con los términos, con algunos de los nombres. Veía yo a mi tío que salía con su maleta y que tenía sus cajas de medicamento y de muestras. Y dije, bueno, sé que este es un muy buen laboratorio. Pero lo que me seguía llamando la atención era lo de gente diferente. Entonces, pues Carmen fue a entrevistarse. No sabía ni siquiera de qué se trataba. Entonces, bueno, pasó una entrevista, al día siguiente me citan para otra, al día siguiente me citan para otra y así fue toda la semana. El viernes me piden que vaya a México a hablar con el director de la compañía y con recursos humanos. Fue muy interesante cómo todo se fue dando con es como cuando hablábamos hace un ratito fuera de cámara, como cuando estás en una vibración las cosas se van dando. Armonizas con una vibración de algo que estás buscando, algo que estás deseando o algo que ya futurizaste, pero muchas veces no está precisamente esa estructura mental y eso es lo que permite que sucedan las cosas, que no estemos intelectualizándolo tanto. Entonces esto se dio de esa forma. Lo interesante de esto es que efectivamente el trabajo era como representante médico. Sin embargo, era una modalidad nueva en ese momento. Esto fue hace muchísimos años, 30 y tantos. El director comercial era un hombre griego que tenía una mentalidad completamente evolucionada, diría yo. Entonces él veía mucho más allá cómo podían hacerse las cosas distintas y lograr resultados fuera totalmente de esta realidad. Entonces él estaba buscando gente diferente por eso, porque estaba buscando quien armonizara con esa idea, con esa energía, con esas creaciones que él tenía ya en su mente y que estaba viendo que íbamos a crear entre mucha gente. Este fue un trabajo muy diferente al de venir con una maleta, recitarle a un doctor un sketch ya aprendido y pues buscar que prescribieran tu medicamento. Fue una forma completamente diferente. De tal forma que llegamos a hacer semejante relación con los médicos que teníamos casi derecho de picaporte hasta con algunos directores de clínicas, de hospitales importantes de aquí. En serio, fue así como abrirme a una vida bien diferente a lo que yo había visto, ¿no? Yo recuerdo, pues yo en aquel tiempo, no sé, estaba en mis 20s, tempranos, y recuerdo muy bien, siendo mi familia muy tradicional, de no asumir muchos riesgos, de no ser muy aventados a hacer cosas, era muy tradicional. Yo me estaba saliendo completamente del esquema de mi familia. Para empezar, desde que me citan ese viernes a ir y regresar el mismo día, pues para la entrevista en México, ¿no? Para mí hoy eso es una cosa que no tiene ningún chiste, o sea, puede ser muy normal ir y regresar, ¿no? Pero para ese entonces, para la Carmen de entonces, ¿no? Sin embargo, yo no sentí nada que me detuviera, era tal el entusiasmo ante el proyecto que tenía frente a mí, que fui y regresé con un contrato. ¡Wow! ¡Qué padre! Posteriormente me voy un mes a un entrenamiento en el que estuvimos yo creo que cerca de 30 personas de diferentes partes del país. Me fui un mes, fíjate, primero fue salirte un día de tu casa, ir y volver, y después el irte un mes a la Ciudad de México, sola y mi alma, ¿no? Yo no iba acompañada con nadie de aquí. Entonces me voy un mes a vivir a otra ciudad, a una capacitación, a conocer muchas formas diferentes de pensar de las que yo estaba acostumbrada, que eran las muy clásicas, a conocer proyectos muy interesantes fuera completamente de todo lo tradicional y abrirme un mundo muy distinto. Yo me recuerdo en uno de esos primeros días, estaba sentada en el restaurante del hotel
porque yo llegué, me parece, el sábado, algo así. Íbamos a empezar el domingo ya la capacitación. Y el domingo estoy desayunando en el hotel. La noche anterior me había ido a un Sanborns que estaba ahí enfrente y compré un libro. Y estoy yo desayunando con mi libro en la mano y recuerdo todavía esa sensación y yo sé que ese fue un momento que fue como un parteaguas para mi vida. Claro, las decisiones y las elecciones que yo hice en los días previos fueron como diríamos, el abreboca, ¿no? Pero El cuando yo caminito, ¿no? el caminito, pero cuando yo estoy sentada, recuerdo perfectamente mis emociones, mis pensamientos, esa sensación, esa vibración. Sé perfecto que ese fue el momento en el que las cosas empezaron a abrir hacia lo que fue mi vida para muchos años más adelante. Fue ese momento de saber qué era lo que podía haber en mi vida, ¿no? Cosas que ni siquiera sabía yo, pero a las que me estaba abriendo en ese momento a recibir. Fue muy, muy bonito ese momento. Oye, y como tú dices, de alguna manera, a lo mejor no conscientemente, empezaste a ver un futuro muy, muy grande, muy amplio, muy diferente a ser una chica de provincia, como se les llama. Sí. Los capitalinos de repente, pues tú también naciste en México, igual que yo. Entonces, me da risa porque luego dicen, es que los capitalinos se sienten superiores, porque hasta dicen, la gente de provincia, ¿no? Es muy chistoso. Y ese momento que tú dices, obviamente conllevaba un riesgo muy grande, porque desde los juicios de tu familia, de que como una señorita tan joven va a andar un mes en capacidad, sepa Dios que vaya a ser, o sea, todos los juicios que obviamente son inconscientes y que aunque no te los digan, pues tú los percibes, ¿no? Pero yo creo que aquí una cualidad es la valentía, ¿no, Carmen? O sea, ser valiente a contestar ese anuncio de gente diferente, ¿no? De gente especial, de gente fuera de lo común. Y yo te preguntaría, ¿es fácil ser gente fuera de lo común? Yo creo que, mira, yo te voy a decir que en ese momento fue cuando yo me empecé a ser consciente de que yo podía ser diferente digamos, al montón, ¿sí? Y en realidad en ese momento no fue difícil porque yo estaba tan plena, tan contenta, tan segura de que era lo que yo quería hacer y lo que mi cuerpo y lo que mi corazón y lo que mi ser completo quería, que si alguien me juzgó, si alguien tal vez se hubiera burlado, no, ni siquiera lo tengo registrado en el recuerdo. Sí, o sea, lo minimicé de tal forma porque estaba tan amplificado mi gozo, mi plenitud, que ni siquiera lo recuerdo. Yo no sé, yo a mis papás no les pedí permiso, ¿no? Yo vivía con ellos todavía, o sea, yo avisé y les fui platicando lo que iba pasando y ya, yo creo que ellos ya lo esperaban porque iban viendo cómo iban avanzando todas las cosas. Entonces, yo no les pedí su venia. Y ellos seguramente me vieron a mí tan segura que pues ni siquiera metieron las manos como para detenerme, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante para la gente, ¿no? Porque yo en terapia y con pláticas de personas diferentes que trato, muchas veces me dicen y he escuchado, es que yo no estoy a gusto con lo que estoy, es que mi trabajo no es lo que yo quiero, es que yo quisiera otra cosa. Creo que con tu ejemplo podemos ver que cuando algo nos llama desde el fondo del corazón, desde el alma, hay que aventarse, o sea, hay que correr el riesgo. Y por eso te decía, hay que ser valientes para hacer lo que nos gusta, ¿no? Porque como tú dices, pues yo ni siquiera pedí permiso, ¿no? Y en esa época era así como, ¿cómo? ¿Te fuiste sin permiso? De alguna manera, pues sí, te autorizaron porque pues sabían que de todos modos lo ibas a hacer, ¿no? Y digo, ya eras una persona, digamos, adulta, ¿no? Ya con una carrera, etcétera.
pero es muy interesante cómo también esos paradigmas han cambiado tanto, ¿no? O sea, ahora pues, los jóvenes se independizan desde muy, muy chicos. Pues todo esto de la revolución sexual, ¿no? O sea, ya los novios viven con las novias y los papás los aceptan. O sea, se ha abierto mucho el panorama en muchos aspectos, ¿no? Pero yo creo que también estos prejuicios de qué va a decir la gente y cómo me va a ver y prevalecen todavía en muchas personas y pues, ¿cuál sería tu invitación para esas personas que tienen miedo de dar ese paso, de hacer lo que ellas quieren, de mostrarse auténticas, de mostrarse lo que son diferentes, ¿no? Porque todos somos diferentes. Pues yo creo que simplemente tienes que tener los ojos abiertos, ¿no? Tener tu ser dispuesto a recibir esa información, porque en el momento que llega, sucede lo que me sucedió a mí. O sea, ya no hubo nada más, no hubo carrera que me detuviera, no hubo papás que me detuvieran, no hubo ese estigma de que cómo me voy a ir si yo no sé ni a dónde ni con quiénes, ¿no? A vivir en un hotel un mes. O sea, yo creo que cuando algo llega y es tuyo, simplemente sucede, siempre y cuando estés dispuesto. Yo creo que la disposición es la parte principal. Disponerse a algo no quiere decir que lo hagas, pero sí te abre ese entendimiento para darte cuenta de que es por ahí. Y yo creo que todos en un momento dado sabemos, aún en lo muy profundo, aunque no lo queramos reconocer, que por aquí es y por acá no. Cuando La estamos intuición, ¿no? Digamos. sí, es un saber interno, es un saber interno. Y hay algo siempre que te dice que no te cases con esa persona, aunque esté muy escondidito y lo sabe la persona. O sí, sí es por ahí. Sí hay algo, es que es una cosa tan fina, tan pequeña, tan sutil, que sí, pero si tú estás dispuesto, es posible verlo. Podríamos decir que es el Pepe Grillo que todos tenemos, la voz de la conciencia o algo así. Pues yo diría que sí, es un saber y que nosotros, bueno, finalmente también estamos rodeados por seres que nos pueden estar susurrando algunas cosas, ¿no? Con seres que nos respaldan, ¿no? O con la gente que es creyente, pues con un Dios o con un universo, o como cada quien quiera llamarle, pero siempre hay algo ahí que nos está mostrando cosas, que nos está haciendo pequeños toques, pequeñas imágenes, pequeños Susurros, pensamientos. ¿no? Esos Susurros de susurros conciencia también se les que llama. cuando estamos demasiado distraídos en el mundo, dirían, las cosas del mundo, dirían a lo mejor quienes vienen de la cuestión espiritual o religiosa, no nos damos cuenta porque estamos distraídos. Y Entonces, eso precisa, llegó. Uh-huh. perdón, precisamente creo que es un tema también muy interesante. Cuando nosotros estamos como robots en el mundo cumpliendo todos los roles que se nos ha dicho que debemos de cumplir, ¿no? Como madre, como trabajadora, como todo lo que tú tengas como hija, etcétera, ¿no? Y cuando estás en esa energía, no sé si a ti te ha pasado, es como robotizarte totalmente, o sea, salirte de tu cuerpo. Vaya, ahora ya lo sabemos, ¿no? Salirnos del cuerpo y estar en otra dimensión y el cuerpo está en mecánico haciendo todo lo que debe hacer. ¿Y sabes qué pasa también, Violet? Que son todas esas depresiones chiquitas que la gente tiene o que nosotros mismos seguramente, bueno, yo sí, cuando voy contra de mí, sin lugar a dudas, mi vibración empieza a hacerse densa y empiezo a entrar en un espacio que realmente es una depresión, por llamarla de una manera entendible, ¿no? Y nada satisface, incluso llegas a una aridez, que así le llamo yo, es una aridez cuando
he estado yendo contra de mí. Cuando estoy eligiendo y siguiendo y haciendo lo que sé que no es lo que me va a llevar a la vida que yo quiero vivir. Y Y, cuando eso y, sucede, ya ni siquiera lo que me gustaba me estimula. y es también como el vacío existencial, ¿no? Caer en ese hoyo en que nada te importa, ¿no? De alguna manera, o sea, te vuelvo a repetir, es como te vuelves zombie, autómata, te levantas, desayunas, haces lo que tienes que hacer, te duermes, pero ¿cuál es el sentido ahí de la vida y de tu levantarte? O sea, pierdes como el alma, ¿no? Sí, claro, y yo creo que son también esos avisos, ¿no? Yo hace poquito hablaba con uno de mis chicos y precisamente porque vi que estaba en esa situación y estaba hablando acerca de que no importa lo que hagas, pero muévete. Si yo me doy cuenta que estoy en esa situación y sigo estática, pues entonces sigo echándole arena, ¿no? Y cada vez es más difícil salir. Pero si activo algo de mí y hago ese esfuerzo de empezarme a mover y literalmente mover el cuerpo y mover tus pensamientos, empezar a moverte, yo creo que ese es el punto clave. Yo creo que es el Sí, punto clave. Todos, bueno, no podría yo hablar por todos, digo, no soy experta, pero yo creo que es lo más común de que podamos hacer un mínimo para poder empezar a salir. Y yo recuerdo que tomé una clase con la doctora Lisa Cuni hace varios años acerca del abuso. Y ella hablaba acerca de que ese grado que puedas tú cambiar cada día te va a llevar completamente a otro rumbo. Porque cuando vislumbramos hacia el futuro, ¿qué cambio, cuánto cambio puede llevar? No, nos puede agobiar. Puede ser agobiante cuando estamos en una situación así de baja, ¿no? Pero si podemos mover, y vamos a irnos, no un grado, a punto 0001, eso ya fue un movimiento. Porque nos decía ella, y tiene toda la razón, o sea, si vas en un barco y el capitán se equivoca por un grado en la dirección de hacia dónde dirigirse, va a llegar sin duda a otro continente. por O sea, supuesto. cuando va abriendo, la ruta cambia completamente. Entonces eso sucede en la vida también. Ese mínimo cambio diario nos puede llevar y sacarnos de un estado en el que no queremos estar, ¿no? Y que acabo de decir eso, no querer, porque si quiero seguir ahí, pues bueno, no hay necesidad de moverme, Claro, ¿no? inclusive tú dices muévete y muévete puede ser sal y camina alrededor de tu manzana. O sea, no camines miles de kilómetros. Muévete Sí. alrededor de tu manzana, camina y el cuerpo empieza a segregar neurotransmisores y un montón de cosas que te pueden ayudar a cambiar el pensamiento, ¿no? Sí, Porque, pues sí, estar en un estado de depresión es algo a veces muy difícil para mucha gente porque se cierra. Y bueno, pues yo lo que diría es, pues hay mucha ayuda terapéutica cuando te sientas solo, cuando te sientas deprimido. Pues mucha gente, inclusive los índices de suicidio, según las estadísticas de la UNAM, pues son más altos que las muertes por accidentes automovilísticos, sobre todo en los jóvenes actualmente. Entonces, eso nos está hablando también de que hay jóvenes que pierden el sentido de la vida, ¿no? Por X o Y circunstancias. Y pues a veces los adultos no nos estamos dando cuenta de eso porque estamos distraídos, ¿no? sí, la verdad es que hay tantos distractores en la vida que muchas veces por la misma inercia que vamos llevando por el trabajo, por las actividades, sin darnos cuenta, ay, ya estoy dentro de esto, ¿no? Ajá, Eh, y lo importante es darse cuenta y entonces hacer algo con eso, algo al claro. respecto, ¿no? O sea, Y sí. ya lo dijiste, ¿no? O sea, moverse, moverse, moverse. Y bueno, cambiando un poco el tema, Ujú. a mí me gustaría que nos platicaras cómo empezaste a ser host, porque
Pues en Access esa es una palabra muy común, pero en otros ámbitos, pues como que eso no sabemos qué es, ¿no? Sí, Cuéntanos sí. por qué, porque yo te conocí por ser host. Ujú. Y es una actividad que la haces con maestría. Y quiero que nos cuentes un poquito de eso y ya luego tengo otra pregunta. Muy bien. Fíjate que eso fue de las cosas que son por casualidad, ¿no? Así entre comillas. Yo en 2016, 2015 más o menos, conozco a través de una amiga de que existe Access Consciousness. Ella vive en Minatitlán y vino a Guadalajara a tomar una clase que se llama Fundamento. Obviamente ella estaba inmersa en la clase porque incluso creo que se la dieron intensiva porque tenía que regresarse a su ciudad, se la dieron individual y ya solamente la vi al final, la recogí en su hotel para llevarla al aeropuerto. De camino desayunamos y yo le pregunté qué era eso, ¿no? Y bueno, ya ella me dio una explicación de lo más breve, pero que me hizo todo el sentido del mundo. Eh, Decido entonces incursionar, empezar a acercarme, a informarme un poquito acerca de Access y como para fin de año tomo pues una clase seriada durante 3 meses con un facilitador de Access y resulta de que mi economía se multiplicó de una forma impresionante. Me quedé, yo dije, a ver, ¿qué es esto, no? ¿De qué se trata esto, no? ¿Cuál es la Y magia? cuál es la magia que hay aquí, porque fue una cosa sumamente llamativa el incremento en mis ingresos en esos meses de una manera absolutamente inusual para mí. Era así fuera de lo normal. Entonces, bueno, me empezó a acercar, yo escuchaba acerca de las barras y las barras y las barras, y pues yo no conocía a nadie que corriera barras. Pero un día me acordé, pues si mi amiga vino y tomó clase aquí, pues seguramente la mujer que le dio la clase Vive debe de aquí. saber. Y me comunicó con ella y le pregunté que si ella daba clase de barras, me dijo que sí, y le dije que cuándo iba a dar una clase. Y ya me dice, pues, ¿cuándo quieres, no? Ah, pues ya pusimos la fecha, que finalmente se pospuso 2 semanas, porque mi papá se muere justamente 2 días antes de la fecha de la clase, y obviamente pues Ok. era su funeral y yo no estuve en la clase. Pero fue muy interesante también cómo esto me lleva a tomar la clase 2 semanas después, ¿no? Y de ahí no pasó gran cosa. O sea, sí tuve mis sesiones de barras, tomé mi clase y no fue como ese de wow que mucha gente refiere. No, diría mentiras. Bueno, eran unas sesiones agradables, pero no pasé de ahí, ¿no? Pasaron varios meses en que hice uno que otro intercambio con otra persona y luego en agosto volví a tomar otra clase con otra persona y como que me empecé a interesar más. Tomé también unas pequeñas clases de procesos de cuerpo, que son con imposición de manos, y después de eso, ya como que fue más, y en septiembre viene Paul Gallarzo, amigo mutuo, muy conocido aquí entre nuestras amigas, y da una clase de elementales. Yo no lo conocía, nunca había oído hablar de él, no estaba muy familiarizada con muchos facilitadores. Y entonces era una clase de elementales y me llamó la atención y fui a tomar esa clase. Me encantó, me abrió los ojos a un mundo nuevo para mí. Me encantó la energía de él, cómo facilitaba, y bueno, me fascinó. Y el mes siguiente él volvió a Guadalajara a dar una clase de barras. Entonces dije, ay, voy a tomar una clase con él, se me antoja. Y bueno, tomé mi tercera clase de barras. Yo no sabía que tomando 3 clases de barras podría yo hacerme facilitadora también, que es quienes dan certificación. Esto fue, fíjate, de lo que hablábamos al principio, el ir siguiendo tu saber, el ir siguiendo lo que es para ti. Y así fue como yo llegué y alguien me pregunta, ah, pues ya te vas a ser facilitadora. Voy como ya total, ya me explicaron y todavía me tardé un mes en decidir si me hacía o no facilitadora porque no era algo que yo estuviera buscando. Y Ajá. finalmente dije, bueno,
vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo en la vida había dado clases de nada. Bueno, le dije sí. Y dije sí, bueno, y me tienes el 1 de enero del 2017 dando mi primera clase de barras. En enero, cuando todo el mundo estaba todavía en la cama dormido por el festejo del Año Nuevo, ahí voy yo con mi camilla a la casa de 2 chicas que vinieron de otra ciudad y a dar mi primer clase de barras. Bravo. Todo esto me abre a la parte de haber conocido a Paul, ¿no? Y en algún momento entablamos alguna conversación mediante mensaje y me dice que él tenía ganas de venir aquí a Guadalajara, le gusta mucho venir a Guadalajara. Y finalmente ahí, así se dio. Oye, en esa época Paul vivía en China, ¿no? Paul vivía en China y en ese momento él estaba viviendo no sé con exactitud dónde estaba viviendo en ese momento, pero en Estados Unidos, pero estaba viniendo a México. Ajá. Entonces decía que él quería venir aquí a dar más clases, ¿no? A pesar de que ya había venido a dar algunas, que fue cuando lo conocí. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues vamos dándole, ¿no? Yo no tenía la menor idea de lo que era la responsabilidad de una host y qué había que hacer. El host es como la persona que se encarga de organizar una clase, de promocionar, de traer personas, de dar información, etcétera, ¿no? Y que junto con el facilitador, pues hacen en teoría, deberían de hacer así como un equipo para poder hacer la creación de esa clase. Claro. Entonces, bueno, yo fui aprendiendo, la verdad, de su mano. Crear con Paul es una cosa de lo más sencillo, de lo más amable, y así fue como yo fui aprendiendo a ser host. Posteriormente me gustó tanto, bueno, es más, me voy a regresar a esto, porque ahí fue, en esa primera clase que yo le hosteé a Paul, fue cuando te conocí, Violeta. Claro. Aquí donde me encuentro yo en Fue en este mayo, momento, ¿no? En mayo fue del en mayo de 17. 2017. Aquí justamente se hicieron esas clases, ahora yo doy clases en este lugar, que es en mi casa, y bueno, a partir de ahí yo empecé a hostear mucho con él, y cuando empecé a hacerlo mejor, como ya con más soltura, con más experiencia, empezó a haber oportunidades porque otras personas se fijaron en mí y también me ofrecieron hostear. Entonces empecé a hacerlo de tal forma que, bueno, de verdad que un gozo enorme el hacer esta actividad. Muy, muy grande, muy, muy gozoso. Y empecé entonces a hostear a otras personas y vinieron personas de Estados Unidos, vinieron gente de Europa también a quien estuve hosteando clases y todas fueron clases bastante, bastante exitosas en el sentido, no nada más de las maravillosas clases que daban esas facilitadoras, porque todas fueron mujeres, sino también el éxito en cuanto a la asistencia, ¿no? La gente interesada en ellas era bastante. Y bueno, fueron unas experiencias muy, muy bonitas. Sin embargo, bueno, llega un momento en el que era un poco más el decir, ok, ahora voy creando lo mío, porque si bien yo iba creando paralelamente también mi negocio dentro de Access, me estaba enfocando mucho más al hosteo. Y poco a poco pasa el tiempo y entonces ahora empiezo yo a crear más mis cosas y resulta pues que yo ya he tenido algunos hosts que me han hosteado y tengo ahorita varias invitaciones que tengo fuera de la ciudad. Estoy empezando ya a viajar para hacer clases en otras ciudades. Entonces, y esto me ha dado una experiencia, un conocimiento para que entonces he formado algunas nuevas hosts que no tenía ninguna experiencia en eso y que ahora yo les enseño hosteándome. Sí, porque es Con, todo una, o sea, aunque aparentemente es algo fácil, es todo un arte. O sea, yo te conocí como host y me acuerdo perfecto, o sea, me acuerdo perfecto de la primera llamada, del mensaje, etcétera. Y esa amabilidad, esa, se podría decir profesionalismo, tiempo, etcétera, pues que te caracterizan, eso te ha, o sea, esas cualidades personales
las has puesto en práctica para ser host y creo que ese es el éxito de todas las clases que hosteaste, ¿no? Sí, sí, yo puedo decir que sí, porque hay una cosa, por ejemplo, que se da, digamos, en las ventas, ¿no? Que a veces hay algunos seminarios de ventas que yo no he asistido, pero he visto algunas grabaciones, que es casi como que vas acorralando a tu cliente, ¿no? De tal forma que él diga que sí y te compre lo que tú le estás vendiendo. No importa que no lo necesite. Entonces, eso fue completamente lo opuesto lo que yo hago cuando hosteo. Si yo verdaderamente veo que trato yo de encontrar si la persona está negándose porque verdaderamente no lo quiere o no le sirve o está enfocado en otras cosas o si no tiene dinero, bueno, facilitándole para, no el dinero, sino haciéndole una facilitación para que vea nuevas posibilidades en las que pueda tener esa clase, y así. Entonces, cuando una persona es un no, es no. Y yo no me esmero en estar empujándolos para que hagan algo que no quieren hacer. Entonces, de esa manera la gente se siente cómoda conmigo, porque no se sienten Que los obligados, empujas, ¿no? O sea, que les estás sí, empujando no ahí se sienten energía. empujados, urgidos, ni que yo esté haciendo aquí la contabilidad, es que me hacen falta los 8,000 pesos que vas a pagar. No, no. Entonces, realmente yo empecé a hostear, pero no empecé a hostear, aunque llevas una comisión de la clase, por supuesto, no empecé a hostear por el dinero que ganaba con eso. Hay hosteos en los que he ganado buen dinero, otros en los que no he ganado, hay unos en los que hasta le he puesto, pero ese no era el punto medular. Esa parte yo la tenía resuelta. Entonces, lo empecé a hacer porque me gustaba, porque lo disfrutaba. El estar en contacto con la gente es algo que a mí me encanta. Me gusta mucho estar en contacto con la gente. Y el ir conociendo sus necesidades, inclusive a veces los llegué a derivar a otras clases, porque no, esta no era su clase, ¿me entienden? Y yo creo que esa es la parte por la que la gente se siente cómoda conmigo en ese sentido, porque se sienten que hay una empatía, que hay una comprensión hacia ellos, que no hay un empuje para que hagan algo con un interés oculto, ¿no? Yo creo que aquí la palabra sería honestidad, ¿no? O sea, Ujú. tú eres honesta con la gente porque no le vas a vender gato por liebre, ¿no? Si tú dices, bueno, otra cualidad es esa capacidad de percibir la energía de la gente, ¿no? Esta no es tu Mm. clase, pues a lo mejor esta te sirve, ¿no? Aunque yo no sea la host, etcétera, ¿no? O sea, esa honestidad yo creo que también hace clic con la gente, ¿no? O sea, de decir, pues sí, no me está queriendo empujar a que a fuerza tome esta clase o algo así, ¿no? O sea, es como se dice hacer la invitación para algo, nada más. O Exacto, sea, sí. saber que tú eres un medio, un canal, y si te acomoda lo que mi producto está bien, y si no, pues no hay bronca, ¿no? O sea, no hay problema y hasta te puede ayudar a encontrar lo que quieres, ¿no? Sí, Como un sí, plus. claro. Y sabes Pues, que de ahí hice grandes amistades. pues la nuestra, por ejemplo. ¿Cómo? No te La di. nuestra, por ejemplo. La muestra, como muestra aquí tenemos un botón. Yo he platicado con mi hija, que mi hija tomó infinidad de clases conmigo. ¿Cuántas personas tan valiosas trajo a mi vida esta actividad? Y amistades de verdad, ¿eh? Tengo amigas buenas, buenas amigas, ¿no? Porque amistades así de que, ay, hola, y el cotorreo, pues digo, podemos tener cientos, si no miles, ¿no? Pero amigas así en serio que dices, sé que cuento con ella y que ellas cuentan conmigo, bastantes. Aún así, bastantes. No las cuento con una mano, son muchas más. Y eso es algo que fue un regalo adicional a esta actividad que me trajo y es una riqueza para mi vida. Algunas de estas personas, como tú, Gracias. traen una riqueza enorme a mi vida y me motivan, me invitan a hacer otras cosas y veo y a veces recibo respuestas de mi vida en una plática casi casi de pasillo, ¿no? Y digo, Ajá, esta respuesta era la que yo estaba buscando, ¿no? O la que yo estaba pidiendo. ajá. Pero, Entonces,
Pero fíjate, eso también habla de que hay una palabra que yo uso, abrir tu mente. O sea, cuando tú abres tu mente a percibir todo lo que hay en tu mundo, yo creo que la vida cambia, ¿no? Y creo que tú eres un ejemplo, o sea, tu vida, esto que nos has contado, es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, tienes la mente abierta y dispuesta a lo que haya que hacer, ¿no? Por ejemplo, irte un mes de capacitación, ¿no? O sea, contestar los mensajes aunque estés en un curso, o sea, cosas así que muestran tu interés en lo que estás haciendo, ¿no? Y como tú lo dijiste, pues cuando las cosas te apasionan y son lo tuyo, o sea, no importa que duermas poquitas horas, no importa que muchas cosas. Y bueno, otra cualidad que yo admiro mucho de ti, que no hemos hablado ahorita de eso, es la organización. Tú me invitaste a hacer el entrenamiento de coaching, un entrenamiento realmente para mí fantástico, que viene a mi vida a abrir otras posibilidades súper diferentes, a conocer gente muy, muy valiosa, muy inteligente, muy emprendedora, muy creativa y sobre todo muy comprometida con la humanidad, que de repente, no sé si a ti te pase, encuentras gente que está trabajando por hacer dinero, que está dando cursos por hacer dinero, esa es la verdad, ¿no? Disfrazado de muchas palabras, entre ellas conciencia, ¿no? Sí. Y aquí, pues yo lo que logré percibir y ver es que hay personas que realmente están trabajando desde el corazón y desde ser una contribución al mundo, a la sociedad que te rodea. Y la verdad es así como, no diría sin buscar nada a cambio, porque te cuesta, ¿no? Pero es como realmente yo siento una inversión, porque es un pago chiquito para todo lo que recibes. Y bueno, para mí esto fue el entrenamiento de coaching que acabo de terminar. Pero pues tú fuiste la que me invitó a eso. Entonces, quiero que nos platiques un poco de cómo es esto cuando tú te sales de orden y estructura y te pierdes en el desorden y cómo el coaching nos regresa a equilibrar todo esto. Sí, fíjate que, bueno, justamente el salirme de orden y estructura, me fui como que al punto opuesto, ¿no? Gastaba más de lo que tenía, hacía más de algo que quería hacer, pero dejaba cosas que no quería hacer, pero que eran necesarias. Y entonces el caos de esta realidad se instituyó de una forma impresionante en mi vida. Fue un descuido, fue como que me fui al extremo del ser espontáneo, demasiado, el seguir digamos, algunas de las herramientas mal empleadas de Access Consciousness, que realmente me parecen unas herramientas extraordinarias. Y sin embargo, al empezar a usarlas de una manera como, yo creo que equivocada, porque no era como el sentido exacto, empezó a venir un caos muy fuerte en mi vida, y entre esos una desorganización en todos los niveles. Yo tengo un amigo muy querido que se llama Jorge Martínez. Él, pues tengo unos 10, 12 años de conocerlo y es coach de profesión. Es un contador de historias maravilloso y es una persona con un corazón de condominio, como dicen por ahí. Entonces, él en algún momento me invita, justamente antes de empezar la pandemia, empezamos esa certificación, pero era presencial. Entonces comienza la pandemia y todo se para. No sabíamos pues cuánto tiempo íbamos a estar sin poder estar saliendo a la calle, en las actividades regulares. Y así se fue pasando el tiempo durante más de 2 años, hasta que cuando ya se podían empezar a hacer actividades regulares, pues empezó. Pero
el regalo que dejó este tiempo de pandemia, entre otras cosas, fue que la gente se hizo sumamente cibernética. Entonces, gente que antes ni en sueños hubiera pensado estar haciendo cosas, comprando cosas en la computadora o haciendo cursos o asistiendo a conferencias o hablando con sus seres queridos al otro lado del continente, pues para mucha gente ya fue eso una parte de su vida, ya forma parte de su vida en este momento. Entonces, bueno, ya continuamos con la certificación, la reiniciamos, llevábamos apenas 2 módulos, bueno, reiniciamos y entonces empiezo yo a través de todas esas herramientas y todos esos procesos que voy aprendiendo de la mano de Jorge, a ir nuevamente poniendo cosas en su sitio, cosas que estaban así todas como muy dispersas y que el tiempo de la pandemia me ayudó a que se me hicieran todavía más caóticas. Para mí, fue un cambio al que me costó un trabajo adaptarme, en el que algunas de las herramientas que utilicé no las utilicé muy bien. Y entonces empiezo yo a utilizar todo lo que Jorge nos está enseñando en la certificación y entonces empiezo a tener una conciencia diferente de las cosas hacia donde yo me estaba encaminando. Y entonces retomo rumbo y empiezo a hacer otras cosas más, pero de una manera distinta, con una elección desde otro lugar, desde otro espacio. Y se empiezan a presentar cosas nuevas en mi vida que empiezo yo a decir, ok, esto sí, y ahorita es tan fácil para mí decir esto sí y esto no, por el uso precisamente y de esa introyección de esas herramientas aprendidas en el coaching, que en realidad le han dado un nuevo cauce a mi vida, un nuevo orden necesario, porque el orden es necesario también, la organización es necesaria también, y hay cosas en las que puede ser completamente espontáneo, pero hay muchas otras cosas en las que no. Y si te dejas llevar, pues otras cosas puedes empezar a sufrir las consecuencias, ¿no? Y no son muy agradables. Entonces, así es como yo empiezo nuevamente a estructurar, a darle un poco más de estructura a mi vida y entonces a nuevamente encontrar otros intereses. El coaching yo lo uso realmente para mí, no estoy dando sesiones. Claro que las utilizo cuando hay necesidad de una facilitación. Utilizo las diferentes herramientas que yo he aprendido en las diferentes cosas que he estudiado, ¿no? Claro. Pero no me ofrezco en ese sentido como coach, aunque bueno, no lo descarto, ¿no? En un momento dado, hacerlo de forma profesional. Claro. Y ya un poco para cerrar, Carmen, ¿qué pues no digamos qué les recomendaría, sino cuál ha sido tu parteaguas entre el mundo objetivo y la magia? La magia de ser tú, la magia de ser multifacética, porque aparte de terapeuta, eres facilitadora de barras, de facelift, De RC. RC de mandíbula, de muchas cosas y tienes un trabajo fijo, ¿no? Digamos. O sea, este trabajo inicial se transformó en otro que es muy interesante, pero ¿qué le recomendarías a las mujeres y a las personas que están indecisas en hacer lo que aman? De acuerdo a tu experiencia. Sí, yo creo que es importante que independientemente que tengas hijos, marido o o hayas decidido no tenerlos, siempre estés en primer lugar en tus elecciones, que estés incluida. Porque yo me di cuenta, tristemente, en algunas ocasiones en que yo no me incluía. Era tal, como que yo armonicé mucho con esa situación de que las mujeres somos mucho para servir. Y yo recuerdo, esta es una anécdota, pues que puede parecer chusca, pero que para mí fue como, estoy sirviendo la comida, somos mi marido, 2 hijos y yo, somos 4. No sé qué me pasó esa vez,
pero fue así como, serví toda la comida en 3 platos. No serví el mío. Te quedaste sin comer. Sí, y o sea, obviamente serví de más a cada quien porque pues, yo había hecho comida suficiente para todos, ¿no? Y se acabó la comida y la serví, pero me di cuenta justo antes de que se llevaran los platos a la mesa. Y eso fue para mí un baldazo de agua helada, porque entonces me pregunté en cuántas otras cosas en mi vida yo no estaba incluyéndome. No era que los demás me incluyan o no, que me tomen en cuenta o no, que me respeten o no, era yo. ¿En dónde en mi vida tampoco me estoy incluyendo? Y yo creo que eso fue un parteaguas de algo que venía sucediendo en mi vida y que yo no me había dado cuenta. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, empiezo a ser más consciente de las cosas que estaba yo haciendo y por qué y para quién las estaba yo haciendo. Y siempre buscando estar incluida en esa ecuación. Entonces, si me preguntas un momento, yo creo que ese fue un momento muy importante para darme cuenta y hacer cambios. Y por supuesto que todos esos cambios son para bien. Y como tú dices, a lo mejor llamen implantes, costumbres, etcétera, que decían que si tú pensabas en ti primero, eres una mujer muy egoísta. O sea, tache, no cabes aquí, porque entonces Sí. estás siendo egoísta. Y obviamente en esta nueva forma de, pues en esta vibración de conciencia, es si tú no te incluyes, pues nadie te va a incluir, porque es en lo que estás vibrando, ¿no? Si tú no te aprecias, pues los demás no te van a apreciar, porque de alguna manera los demás son el reflejo de nosotros mismos. O sea, no nada más es contigo, sino también hacia afuera. Y creo que exactamente como tú dices, hay eventos, hay cosas que la vida nos refleja, qué estamos haciendo de nosotros mismos con nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros diálogos internos, no? Si son de amor, de desprecio, de juicio, etcétera. Y eso es lo que proyectamos. Entonces, pues yo te agradezco mucho este tiempo que te tomaste porque yo sé que eres una persona súper ocupada, pero también pues te admiro mucho porque eres muy organizada y porque tienes siempre esa disposición de servir y de atender a las demás personas que te solicitan. Y pues yo te conocí así, te admiro, te quiero mucho y te agradezco este tiempo que te tomaste para esta grabación. Y yo te decía, sobre todo para las personas que están indecisas en tomar su camino, tú ya lo dijiste, ¿no? Escuchen su voz interior. Ahí está la sabiduría, en la intuición le llaman algunos, en el yo consciente le llaman otros, de alguna manera. Y ayer estaba escuchando algo que decía que pues nosotros, todas las conductas y todo nuestra realidad la creamos no desde lo que deseamos, sino desde los patrones que tenemos. Entonces tú dijiste esto muy claro, empieza a cambiar tus patrones de pensamiento y es el principio de un cambio de vida, pues grandioso, o sea, si lo quieres hacer, ¿no? Y bueno, pues no sé con qué te quieras despedir. No, pues solamente eso, yo creo que ya está dicho. Espero haber dicho las cosas lo suficientemente claras y espero que a más de alguna persona le inspire a recapacitar acerca de cómo está haciendo las cosas. Simplemente he procurado disfrutar las cosas que estoy haciendo y ese es un parámetro, un termómetro como para saber por dónde voy. Claro, hay cosas. El otro día escuché, bueno, en un reto que estuve con algunos amigos y decía, en uno de los días el reto era comerse sapos. El sapo es las actividades que no te gusta hacer, pero que es requerido que se hagan.
y cosas que no puedes delegar, ¿no? Que tienen que ser hechas por ti mismo y que no quieres o no te gusta hacer. Entonces, la sugerencia era empezar el día comiéndose los sapos y ya después hacer otras actividades gratas, porque entonces ya las vas a poder disfrutar sin esa carga de lo que al ratito vas a tener que hacer que te desagrada. ¿Y qué tal si entonces con una buena actitud? Ah, qué padre, porque el comerme este sapo, ahora ya lo hago hasta contenta porque digo, ok, me quiero deshacer del sapo lo más pronto posible para entonces irme a hacer las cosas que me hacen sentir más contenta, ¿no? Claro, claro, es una buena idea, porque precisamente tenemos que ver de frente esos patrones negativos que tenemos y que mucha gente dice, es que a mí me pasa. Pues no nos pasa. Hay que hacernos responsables de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de los sentimientos, de todo, para poder, como tú dices, pues verlos y poder digerirlos y cada día tener una vida más libre, más plena, más exitosa. Y pues yo deseo que las personas que vean esta grabación, pues se pregunten, ¿no? Que el termómetro que tú dices, ¿qué tan plena me siento? Y en base a eso, si no me siento plena, pues ¿qué debo cambiar en mi vida? Es una elección al final. Claro, Pues, el proyecto, ¿qué futuro quieres? O sea, ¿qué futuro estás proyectando en realidad, no? Con ese patrón de pensamientos, inevitablemente te va a llevar a ese futuro. Entonces, pero si es como, yo le pongo presente, diagonal futuro, o sea, porque en este mismo momento tú lo puedes cambiar. Ya el presente ya pasó, hace un segundo ya es pasado. Claro. Pues muchas gracias, Carmen. Gracias, Te quiero Violeta. mucho y pues esperemos seguir viéndonos y que tengas otra participación con nosotros. Muchísimas gracias. Yo muy dispuesta. Gracias a todos quienes nos acompañaron hasta este momento. Y bueno, que tengas muchísimos programas y que la gente los vea mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Muchas pues muchas gracias. gracias y nos vemos. M&M, Martes de Magia. Los esperamos en la próxima emisión. Bye.